Vale, contad un poco lo que supuso a nivel de tener que crear una historia con los elementos que os dábamos, que era, bueno, grabar en 4:3, grabar en blanco y negro y una invasión. Era todo lo que había, ¿no? Muy rápidamente, una pincelada. Nada, nosotros sabíamos que de primeras queríamos grabarlo todo en un interior y con muy poca luz. De hecho fue lo más complicado el aplicar el grabar con poca luz, y de hecho me da pena porque se ve más oscuro de lo que en realidad es, y se pierde el stage, pero bueno. Y el tema de la invasión siempre, desde el principio, desde que pensamos la idea original, ya queríamos jugar con ese doble sentido de por qué le invadían, qué había detrás de todo ello y bueno, lo que pasa al final. Y lo de grabar en 4/3 pues nos pareció muy interesante porque nunca habíamos hecho un corto en 4/3. Grabar en 4/3 siempre había sido en 16/9 o en 2/35. Entonces, bueno, pues un formato nuevo, una nueva forma de hacerlo y una nueva forma de jugar con el plano, que además está muy interesante, Bueno, sí, las condiciones técnicas también a nosotros nos supusieron un poco de problema porque no estábamos acostumbrados a grabar con esos formatos y con esos parámetros. Pero bueno, yo creo que todas esas dificultades sirven para aprender y para saber más cosas y para saber hacer. A forzar la cabeza para, exactamente, para poderlo ajustar a ese sí. formato. Sí. También pues grabamos de noche, supuso también una dificultad en la playa, nos mojamos varias veces, pero bueno, fue todo bastante divertido y nos lo pasamos muy bien. Bueno, yo dar las gracias a todos vosotros por poder desarrollar todo lo que estamos haciendo en este momento, también a Dolores y a todo el equipo de SE 2.0. Entonces, bueno, yo creo que ya se ha dicho todo ello, muy bien dicho, entonces pues ya está, no digo más. Gracias. Sí, quiero puntualizar lo que comenta Guillermo de que se veía más oscuro. A ver, es que como veis estoy yo presentándolo y no Nando, que es el que coordina la sección paralela, porque está enfermo. Entonces él lo tenía en DCP, que se ve mucho mejor, y yo he tenido que crear el Blu-ray corriendo para poder, y siempre pierde calidad. Entonces por eso se verá más oscuro y lo veréis a lo mejor un poco peor de lo que se hubiese visto si se hubiese puesto en el formato original que teníamos preparado. Pero estaba en Santander y no podía venir, estaba enfermo. Vale, de acuerdo, pues nada, muchas gracias. Vale. Vamos por aquí. Venga. Bueno, pues muy rápidamente... vale, ¿tenemos de todos? Genial. Muy rápidamente, ser muy breves porque como hay muchos cortos hay que ver la otra sesión. Únicamente, a ver, el reto de grabar en plano secuencia, que hay gente que le gusta coreografiar toda una secuencia, que cómo lo planteasteis, me voy a poner a un lado, cómo lo planteasteis y si os supuso un reto. A ver, para contar la historia, porque a veces ayuda narrativamente el que sea en plano secuencia y a veces va en contra tuya. Entonces, a ver, ¿cómo lo hicimos? Muy breve. Muy breve. Bueno, el plano secuencia tiene su problemática y su dificultad. Para mí me encanta particularmente, pero sí que es cierto que reduce las posibilidades a la hora de hacer un guión, o hay planos que tienes que quitar porque es muy complicado. Entonces, bueno, es cierto que es un reto, pero particularmente a mí es la sección que más me gusta rodar. Así que bueno, a ver qué opina Paco, que lo hicimos todo súper rápido. Claro, cada vez que salía mal hay que repetir todo el plano secuencia. Fueron 13 veces. Y en el nuestro, pues era rato en el gimnasio, había un mogollón de gente, mogollón de movimientos de cámara que había que hacerlo a milímetros. Te habías ido un poquito para acá y se te veía en un espejo, que había espejos, pues ya la habías liado. Entonces 13 veces con la cámara, bueno, una liada. Pero bueno, ellos también sabrán que también lo han hecho. Bueno, yo creo que el máximo problema que tuvimos fue tropezarnos algunas veces. Era complicado estar pues caminando y acordarse del guión y de la cámara por donde tenía que pasar. Y bueno, también pues en la escena en la que yo me tengo que agachar y comer un chocolatino, pues la primera vez me la comí pensando que lo íbamos a hacer a la primera, y el resto del día pues fingí que me comía algo de verdad. Suerte que estuvimos 2 días para hacerla, rodamos 6 escenas creo en total, y bueno, pues la última, la que habéis visto.
Bueno, yo quería comentar un poco el tema de que, bueno, Rata entre sombras fue nuestro inicio y, bueno, teníamos en ese momento pocos recursos y, bueno, cada vez hemos ido aprendiendo más y, bueno, mejorando el equipo técnico y, nada, la verdad que disfruté mucho escribiendo el guión porque la voz en off, que, bueno, es muy profunda y poética. Y bueno, solo quería decir eso. También le tengo que dar gracias a mi profesor de la Escuela de Cine, que es este que tenemos aquí, que es Guillermo Sanz, por, bueno, animarme a realizar estos retos, ¿no? Así que bueno, muchas gracias. Nosotros, Elena como yo, pues estamos aquí representando a Rato y es, por lo menos por mi parte, bueno, por mi parte y por parte de Zaikira, el tercer año seguido en el que nos presentamos a la sección del One Sequence. Ya estamos un poquito curtidos con el tema de los planos secuencia y es algo que disfrutamos un montón porque no solamente tener que, pues ya sabéis, organizar unos planos, es coreografiar, Y este nos gustó en especial, y Elena os lo puede contar, a nivel interpretativo, porque como no hay planos, no hay que cortar, y tampoco saben ellas muy bien dónde estaba la cámara, tenían que estar constantemente interpretando, y no solamente eso, sino constantemente improvisando, os contará Elena más en profundidad. Y eso le añadía un toque de gracia, de decir, no puedo desconcentrarme en ningún momento porque me puede estar grabando la cámara y puedo liarla en ese sentido. Y nada, y más allá de que cada vez que lo veo, pues veo ahí una sombra proyectada que me chirría, veo ahí movimientos, veo ahí ciertas cositas que puliría, pues la verdad es que es un corto que nos lo pasamos súper bien haciéndolo. Poquitas tomas, en verdad, o sea, más allá de los ensayos, una vez que ya dijimos, venga, va, ahora ya sí, lo tenemos todo, rodamos poquitas tomas. Y el tema de la tarta, recomendación, Alejandro, chicos, si tienes que grabar varias tomas, no llevéis una chocolatina, llevad 2 cajas. O sea, porque nosotros llevamos una tarta entera, casera, y dijimos, venga, va, cuando acabemos de grabar, lo que sobre nos lo comemos. Esto. Entonces, siempre hay que ir previstos, pero nos lo pasamos muy bien haciéndolo. Sí, la verdad que fue mi primera vez haciendo un corto de One Sequence y fue muy interesante, como dice Guillermo, al final hay que estar concentrado en todo momento. Sí que había pautas, pero hubo mucha improvisación. Entonces estábamos, como él dice, pues no sabías en qué momento ibas a salir, en cuál no, porque la protagonista realmente es la rata en el corto. Y la verdad que yo creo que las mayores dificultades fueron el tema de la tarta, porque al final es limitada, o sea, hay la tarta que hay. Entonces, si te equivocas, que sea antes de la tarta, te tiras al suelo, porque si no, nos quedamos sin tarta. Y luego me parece que ha hecho una gran labor Guilla haciendo los movimientos de la cámara, porque me parece que es muy difícil replicarlo y yo creo que quedaba chulo. Fue un proyecto divertido. Por último, quería decir, lo del tema de la cámara, al final de los créditos, en esa toma que es la buena, Victoria, que es la que hace que le pegue la patada, le metió un patadón a la cámara que no me la dejó, o sea, no me la reventó de milagro, pero vamos, mi preocupación en ese momento, porque estaba con la espalda doblada en el suelo y de repente le pega un patadón, me desconfigura el gimbal por completo y digo, cortamos, creo que es buena. En plan, me dio exactamente igual, o sea, que hay prioridades. Muy bien. Premisas que nos da un personaje, ¿cuáles eran este año? Un personaje religioso, una azada y la noche de fin de año, ¿no? ¿Correcto? Vale, pues con esos elementos tenéis que construir una historia, postproducir, es escribir el guión, grabar y postproducir y entregarlo en una semana. ¿Qué supuso ese reto? ¿Cómo lo planteasteis? Sí, para mí era mi primer corto y se grabó con el móvil, así que la calidad no es excelente. Y justamente había visto la película de José Luis Cuerda, Amanece, a Manolín, que es el muñeco, que es el que habla, como en Cuéntame, pues tomarle el pelo, planta un bolígrafo, salen bolígrafos, planta una zanahoria, sale un saco de zanahorias, y el cura dice, pues yo planto un feligres, una feligresa, y salen todos feligreses. Y esa fue un poco la locura de la película.
Nosotros hemos tenido bastantes problemas. De hecho, este año yo vuelvo otra vez a tener un pie mal como el año pasado, no sé qué pasa. Cuando va a llegar esta época y me puedo poner con tacones, pues bueno, me hago unos... Bueno, esta vez para grabar este corto, lo que pasó es que lo hemos hecho con 2 o 3 días solamente de anticipación, ¿no? Y bueno, pues lo hemos pasado muy bien porque ha sido muy arriesgado. Así que la persona que lo montó, que fuiste tú, cuenta... Pues sí, tuve que cambiar el programa para montarlo porque todo lo que grabé me salió en un formato que no me lo leía el ordenador en el que trabajo. Así que tuve que hacerlo en un portátil muy pequeñito y bueno, me costó bastante. Pero bueno, montar es divertido para mí, me gusta mucho y bueno, nos lo pasamos bien haciéndolo, con nervios, con dificultades de encontrar un baño que no entrara gente y todas esas cosas, un baño público que tuviera un aseo, pero bueno, todo se soluciona al final. Y nada, muchas gracias por ofertarnos o presentar estas actividades y estos cortos y nada, muchas gracias. Bueno, dificultades, pues tuvimos la lluvia, la noche y editarlo, la verdad. De la lluvia, pues puedo decir que en la escena del campo pues, se me inundaron las botas prácticamente, pues, estaban empapados y tuve que cambiarlas. Y luego en la noche, pues estuvimos como 1 hora y media para grabar. 3 horas y media creo que estuvimos prácticamente para editarlo. Bueno, a mí personalmente Monaguillo Rebelde me gusta un poquito más que Rata entre sombras. Estoy un poco más orgulloso porque, bueno, visualmente es un poquito mejor porque cambiamos de cámara. Monaguillo Rebelde lo grabamos con una cámara mejor, que ahora es la que tengo. Y bueno, la verdad que sí, tuvimos complicaciones por el tiempo y diversas cosas, pero la verdad que Monaguillo Rebelde me encanta. Es un corto que es muy personal para mí y de verdad que lo adoro. Muchas gracias. Nosotros para el quinto mandamiento lo más complicado desde el principio fue punto número rodar de noche. Creo que el más rápido, o sea, fue sorprendentemente rápido para lo que teníamos planeado y el más rápido de los 3 de hecho, y aún con grabar de noche y además en un descampado que la única iluminación que teníamos era prácticamente las luces del coche y el cacharro de Amazon que pillamos. Muy fácil, muy sencillito. Fuimos muy fluidos, o sea, la verdad es que ya se notaba que teníamos un poquito más de rodaje porque este año sí que hemos hecho bastantes cortos, entonces ya sabíamos un poquito más a lo que íbamos y no sé, o sea, yo creo que el quinto mandamiento es un corto bastante cortito, bastante sencillo, va bastante a lo que va, entonces en resumen estoy muy contento con él y nada, que espero que os haya gustado. Bueno, pues yo hablo de El secreto de las flores. Es mi primer cortometraje como directora y tengo una experiencia buenísima. Puedo decir, además, que lo rodamos con mucha facilidad, a pesar del tiempo que hacía. Espera, ¿El secreto de las flores? Sí. que a pesar de la lluvia que podía habernos complicado el rodaje, nos favoreció porque nos iba muy bien con la historia que queríamos contar y conseguimos rodarlo en 2 horas, aunque parezca mentira. Sí, la verdad es que tengo que agradecer al equipo, a todo el equipo, su maravilloso trabajo. Lo hicieron todo tan fácil y tan bonito. Y estoy encantadísima, tanto con el corto como, por supuesto, con todo el equipazo. Y muchas gracias al festival por habernos hecho un hueco. Perfecto, pues muchas gracias. Nosotros vamos a hablar un poco de Santos y Picadores. La verdad es que para una semana de preparar todo esto fue un poco complicado, ya que no teníamos localización. Eso fue lo último, que un día antes
que gracias a alguien que me recomendó un lugar, fuimos, y también el clima, porque vimos que daba lluvias, ¿verdad? Y sobre todo también quizás preparando el guión tuvimos un poco ahí de cosas como la polémica, ¿sí? Lo hablamos, pasó durante muchas revisiones del guión, pero bueno, también queríamos meter algo de humor, que no fuera muy como pues, un asesinato y ya, o pues un poco de humor. En cuanto al equipo, yo creo que lo hicimos muy rápido, la verdad es que terminando, como a los 10 minutos se soltó agua, o sea que hubiéramos quedado empapados con todo el equipo que llevábamos, y llevamos un chico que nos ayudó con iluminación. Creo que él fue la pieza clave, porque si no, no se hubiera visto el corto, ¿sí o no? Y al final pues también el equipo que teníamos, porque probando un poco las técnicas de grabar en logarítmico y luego pues darle talonaje, nos ayudó un poco con que se pueda ver la imagen, ¿verdad? Pero quiero también que puedan hablar los actores, porque la experiencia sobre todo pues que la den ellos. Bueno, yo tengo que dar las gracias porque este corto me ha demostrado que esto es lo que quiero hacer. Creo que hablo por todos, que es que nos lo pasamos genial, fue divertidísimo, pese al frío, la lluvia, yo estaba congelada, y eso que yo podía llevar algo de ropa debajo del hábito, pero estaba absolutamente congelada. Pero el equipo humano fue maravilloso, impecable. Lo disfruté muchísimo, pero muchísimo. Duró poco, incluso, el rodaje para mí. El resultado, creo que estoy muy orgullosa, porque también eso se plasma un poco, ¿no? El buen ambiente, el buen rollo, el compañerismo, todo, o sea, fue fantástico. Nada, pues yo solo remarcar lo que ha dicho mi compañera. Fue un rodaje duro, pero fue un rodaje con un equipazo de gente, además, la mayoría súper joven. A mí me impactó muchísimo que gente tan joven sea tan profesional. Tuvimos muchos problemas como actores porque, bueno, como todos ellos han contado, rodar un corto en tan poquísimo tiempo es algo que resulta muy duro para los actores, porque no te da tiempo ni a preparar el personaje ni nada. Nosotros tuvimos la suerte de contar con un ayudante de dirección como Diego, que está aquí en la sala, aunque no quería salir, y eso hizo sentirnos arropados. Como ha dicho Isabel, cuando fluye todo un equipo y no sé, hay una magia en el rodaje, pues no sé, yo creo que luego se nota y ha sido una gozada, la verdad. Os oigo hablar, yo creo que una vez que te entra el veneno de la droga de hacer cortometrajes o de estar en una relación, aunque lo estés pasando mal, lo pasas bien, porque es algo que solamente lo saben los que lo viven, ¿no? Yo creo que todos los que hacen cortometrajes siguen haciendo, y dices, pero ¿cómo te pasas tantas horas ahí esperando, pasando frío? Da igual, es algo que no se puede explicar, ¿verdad? Da igual cómo salga el corto, que salga bien, que salga mal, lo importante es estar ahí. Bueno, pues muchas gracias. Que se quede, por favor, un representante ahora de lo que vamos a ver de supervivencia, de cada uno de supervivencia.